Continuamos con nuestro curso de manejo de hemoderivados por enfermería y ahora toca la participación de la licenciada en enfermería Elisa Isabel Tobar Ortiz, la cual es la encargada de la coordinación de calidad en cuanto a enfermería de aquí del Hospital General. Bienvenida, licenciada, la cual nos va a presentar la terapia transfusional y las intervenciones de enfermería en este procedimiento. Adelante, licenciada. Gracias. Bueno, lo que vamos a revisar en esta plática, en esta ponencia, son propiamente las acciones de enfermería en la terapia transfusional. Ok. Tenemos como concepto de la terapia transfusional que es un proceso terapéutico basado en la administración de sangre o sus componentes sanguíneos a un humano. Esta es una intervención que es de todos conocida, que salva la vida o mejora rápidamente una condición grave. En cuanto a la intervención de enfermería, es una tarea, aparte el propio ejercicio técnico de la transfusión, incluye además la vigilancia del paciente en la respuesta a esta intervención. Como intervención de enfermería tenemos que es todo tratamiento basado en el conocimiento y el juicio clínico que realiza un profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado en el paciente. La seguridad. Hemos hablado mucho de seguridad y de calidad. En este contexto tenemos que es un conjunto de procesos organizacionales que reduce la probabilidad de la presentación de un evento adverso resultante de la exposición al sistema de atención médica a lo largo de una enfermedad o, en este caso, de un procedimiento que se va a llevar a cabo. Los componentes que nosotros comúnmente manejamos en nuestro hospital, pues tenemos que es el paquete globular o concentrado eritrocitario, el plasma fresco, el concentrado plaquetario y los crioprecipitados. Son los que manejamos más comúnmente. Tenemos como antecedente que, bueno, todo esto se ha ido perfeccionando, pero con lo que tuvimos que estar lidiando, lo que tuvimos que aprender y se ha perfeccionado a través del crecimiento de la medicina, pues ya se ha controlado la transmisión infecciosa a través de estos componentes y que también los laboratorios se han ido perfeccionando en cuanto a detectar en su proceso alguna incompatibilidad por grupo o RH. ¿Qué pretendemos con estas pláticas que estamos ahorita retomando? Bueno, pues más que nada es prevenir, porque todos estos procesos conllevan una gran responsabilidad y son prevenibles. Queremos pues no instituir, pero debemos de tener una cultura de calidad y seguridad centrada en el paciente. Deben existir o debemos adoptar políticas institucionales que sustenten todos nuestros procedimientos. En este sentido y en este momento del que estamos retomando es la terapia transfusional. La capacitación al personal sobre la terapia transfusional propiamente, que es lo que estamos haciendo en este momento, y la verificación de las indicaciones. Continuando con el registro también de la verificación, es un nuevo documento. No es propiamente nuevo, tal vez es nuevo el formato, vamos, que nos están enviando de nivel central para poder tener un ejercicio pleno de nuestras acciones. Siguiendo también la comunicación efectiva que debe prevalecer en todo momento con el equipo de salud.
El reporte oportuno del evento adverso, que es parte también de la cultura de calidad y seguridad de nuestros pacientes. Este es muy importante porque a través de este reporte de evento adverso vamos a aprender a que los errores se disminuyan o sean cada vez menos, ¿sí? Es importante retomarlo, que tal vez pronto tengamos que tener una plática muy ad hoc a este punto que ahorita estamos revisando. También las intervenciones que se realizan en ese evento adverso, no nada más es hacer el reporte oportuno del evento adverso. Yo creo que también hay intervenciones en ese evento adverso que como personal de enfermería, tan el hecho es de reportarlo, como también qué intervenciones se llegaron a hacer por el equipo médico. Los registros de enfermería se nos ha puntualizado siempre que acciones que se hayan hecho, si no se registran, no se llevaron a cabo. Debemos de dejar un precedente, un documento en que quede ahí para futuras verificaciones. El registro de hoja de reacción a hemoderivados, pues es la hoja de registro que nos emite el banco de sangre para poder ahí documentar las posibles reacciones adversas que tuvo nuestro paciente durante la transfusión sanguínea o posterior a ella. Bueno, la terapia transfusional, bueno, la vamos a ver, la administración de los elementos sanguíneos debe de contar con el respaldo, ya lo dijeron en las ponencias anteriores, de una prescripción médica escrita. Todo esto no es un gusto, no es un capricho que yo tenga como enfermera administrar un paquete globular o un plasma fresco, no. Yo debo de tener un respaldo del médico. Revisar las indicaciones, estas son acciones de enfermería que tenemos que realizar, revisar las indicaciones médicas para confirmar la prescripción de la transfusión y la forma en la que se ha de realizar. También lo debemos de constatar. ¿Cómo qué vamos a constatar? ¿Qué me está indicando el médico vía escrita? ¿Qué tipo de componente? La cantidad, la velocidad de transfusión, el tipo de filtro en su caso, si voy a utilizar un filtro, y si se ha de administrar alguna premedicación. Esta es la lista de verificación o un checklist que se nos ha hecho llegar. Ya mi compañero que vio todo lo administrativo también la dio a conocer. Es muy importante el tomar en cuenta, aquí viene un detalle que me parece muy interesante, que no habíamos considerado anteriormente y ya hemos tenido pacientes a veces casi con el mismo nombre, Pedro Torres, pero lo único que cambia es Juárez o Jiménez, no sé. Pero lo único que también nos va a hacer la diferencia va a ser la fecha de nacimiento y que muy pocos la hemos considerado. También tener aquí en consideración ya las alergias previas, ¿sí? O sea, en la hoja de identificación, en la etiqueta de identificación de nuestro paciente, a veces ese dato está en blanco y nuestro paciente sí tiene alguna alergia ya preexistente y no la consideramos. Entonces es muy importante el tomar en cuenta todos los aspectos que me está tomando en cuenta la lista de verificación previa a procedimientos fuera del área de quirófano. La vamos a revisar detenidamente y vamos a llenar todo lo que ahí nos está pidiendo. Errores que hemos tenido. Yo a veces parece ser muy recurrente que hagamos hincapié, sobre todo cuando hemos movido pacientes de una cama a otra. El paciente de la cama 1, 2 hasta la 30 tienen un nombre, ¿sí? No son números de cama. Podemos hacer modificaciones. Y aquí está la sangre para el paciente de la cama 8. No. El paciente se tiene que identificar correctamente con su nombre, ¿sí? Identificarlo también con la solicitud.
pueden ocurrir equivocaciones en la toma de muestras. Por ejemplo, si a mí me dan la indicación de tomar pruebas cruzadas, en este caso, y yo tomo a 4 pacientes, pero no las identifiqué en el momento preciso de que las tomé, puedo mandar una solicitud con una muestra errónea del paciente. Ahora bien, también podemos tener error en la transcripción, ¿sí? El médico me dijo a mí verbalmente que el paciente de la terapia intermedia, cama 18, se iba a transfundir. Pero no era cama 18, era cama 8. Todo paciente, les recuerdo, tiene un nombre, ¿sí? Y a eso nos tenemos que enfocar. Error técnico en el banco de sangre, bueno, ahí puede ser que a la hora de estar haciendo las pruebas cruzadas correspondientes, en el pipeteo pueda salir algo que no corresponda a nuestro paciente. Confusión en la distribución del componente sanguíneo a la hora que nuestra jefe de servicio acude por el componente sanguíneo, no es el correcto, se le da por equivocado por otro paciente. Confusión en la administración del componente, ¿sí? A veces, pues, lo hemos detectado, lo hemos vivido, hay error, ay, no, pues me equivoqué y se lo conecté a otro paciente. Tenemos amplia experiencia en este tipo de error. Es importante conocer previo a la transfusión de nuestro hemoderivado el historial transfusional del paciente. No precisamente que ahondemos tanto. Yo creo es importante con el hecho de preguntar a nuestro paciente si ya ha sido transfundido anteriormente, con qué frecuencia, qué se le ha transfundido, ¿sí? Tenemos la experiencia de que, por ejemplo, los pacientes de hematología ya han sido ampliamente transfundidos y ellos se conocen y nos pueden dar el pormenor, ¿sí? Entonces, si el médico no lo documentó en su expediente, nosotros sí lo podemos documentar en nuestra hoja propia de enfermería y notificar oportunamente. También ya nos comentaron en pláticas anteriores, evitar la transfusión de más de una unidad de sangre o hemocomponentes en forma continua, a menos que esto se justifique, ¿sí? Según las condiciones del paciente. Identificación del paciente, esto lo vamos a decir siempre, cotejar. Por algo está indicado el brazalete de identificación de mi paciente. No es el paciente de la cama 8, es mi paciente que se llama Pedro Torres. Lo puedo corroborar todavía más con la etiqueta que está en la unidad del paciente, ya sea en su cabecera o también lo puede estar en alguna parte de su cama, que a veces la podemos mover. Todo esto es con la certeza que sea nuestro paciente correcto, ¿sí? Verificar el consentimiento informado del paciente para el procedimiento de la transfusión sanguínea, ¿sí? Ya se los comentó mi compañero que se está trabajando por parte de Banco de Sangre que en el diseño de un consentimiento informado apropiado para este procedimiento, que es la transfusión de hemoderivados. Confirmar la compatibilidad sanguínea con la solicitud y la hoja de pruebas de compatibilidad. Normalmente, cuando un médico da la indicación de una transfusión sanguínea, de un hemocomponente, podemos verificarlo, toda esta información con la tipificación, grupo y RH que están en el expediente sanguíneo del paciente. Hay compañeros que tienen a bien, cuando abren una hoja de enfermería o cuando hacen un Cardex, anotan en ese Cardex o en la nota de enfermería el grupo y RH de ese paciente. Confrontar las papeletas con el formato de solicitud. Ya se revisaron anteriormente el formato de solicitud del hemocomponente y lo podemos corroborar también con el hemocomponente que nos están dando. Cuando nos dan el hemocomponente en el banco de sangre, nos están dando una hoja para registro de la transfusión sanguínea,
En esa viene ahí ya documentado la identificación del hemocomponente que nos están dando. Ahí podemos checar que es para este paciente, don Pedro Torres, de la cama 8, que es ese hemocomponente. Ahí viene plasmado en la identificación del hemocomponente las pruebas de compatibilidad, ¿sí? Entonces, todo esto es con el fin de corroborar que todo esté en orden. Revisar, una vez que nos es entregado el hemocomponente, el paquete de globular, el plasma, las plaquetas, debemos de corroborar que la unidad venga debidamente sellada, sin fugas, que tenga los rótulos de calidad correspondientes. Ya en una plática anterior, el doctor Freder nos enseñó cómo va debidamente etiquetada la unidad que nos están entregando. Observar las características generales físicas del componente, en función de que, bueno, pues que esté libre de grumos, de coágulos y de coloración adecuada. La mayoría de nosotros tenemos experiencia en revisar este tipo de componentes. Evitar transfundir productos que hayan estado sin refrigeración controlada durante más de 4 horas, una vez que hayan salido del laboratorio. A eso se refiere, a que por más de 4 horas no hayan tenido una refrigeración controlada, ¿sí? Para eso los tenemos, ahorita vamos a ver unos refrigeradores adecuados para eso. No quiere decir que yo previo a la transfusión de mi paciente tuve que haber verificado que tuviera el catéter adecuado, que no tuviese fiebre, que estuviera en condiciones para recibir ese hemocomponente. Ahora bien, no basta, por ejemplo, ya me entregaron a mí el hemocomponente, ay, pero tiene fiebre, ahorita le voy a tratar la fiebre y mientras la voy a guardar en el refrigerador que tengo en el servicio. Ese refrigerador no es el adecuado para yo tener unas horas ahí mi hemocomponente, mi paquete, ¿sí? Entonces, esa es la importancia. Transportar los hemocomponentes en contenedores preferentemente de material plástico, herméticos, termoaislantes y lavables que aseguren la temperatura interior, de tal manera que se minimicen daños por movimientos violentos o por contacto directo con los refrigerantes. Esta práctica nosotros no la estábamos haciendo. De hoy en adelante tenemos que adoptar esta práctica. Ya se están gestionando la dotación de este tipo de productos para poder hacer el transporte de nuestros hemoderivados. Quien ha entrado al banco de sangre ha podido constatar cómo se tienen dispuestos todos los componentes sanguíneos y pues bueno, pueden verificar ahí que están en una temperatura controlada. También aquí les muestro que el componente de hoy en adelante se tiene que transportar en un termo del tipo de vacunas. Es importante, no sé si hayan escuchado que cuando se va a realizar una cirugía se hace un tiempo fuera para corroborar que todas las personas estén en su lugar y sea el paciente correcto, todo esto con el fin de evitar riesgos. En terapia transfusional no es una excepción, debemos hacer una pausa para confirmar que se trata del paciente correcto. Es válido hacer levantar la voz y verificar junto con otro compañero integrante del equipo de salud que se trata de Pedro Torres y podemos ahí también corroborar en voz alta el grupo y RH del paciente. Para evaluar con exactitud la respuesta del paciente a la transfusión es preciso tener valores basales de sus signos vitales. O sea, ¿qué quiere decir? Que es necesario checar a mi paciente previo a la transfusión sanguínea. Si yo estoy detectando ahí que mi paciente ya tiene 38 grados de temperatura, ese es un dato que
me está diciendo que no lo puedo transfundir porque ya tiene una entidad preexistente. Ahora bien, aquí también se puede valorar el riesgo-beneficio del paciente. Si aún así el médico me dice, ¿sabes qué? Pues vamos a transfundir, pero lo vamos a premedicar o vamos a hacer esto, pero ya podremos tomar diferentes posturas, pero es básico tener esos valores basales del paciente. Los signos vitales, pues bueno, ya sabemos, la presión arterial, el pulso, la temperatura al inicio de la transfusión, ¿sí? Posterior a cada 15 minutos, en la primera media hora y por último al finalizar la unidad que se transfundió. ¿Sí? Todo esto es con el fin de identificar oportunamente posibles reacciones adversas durante la transfusión. Los hemocomponentes, como ya nos lo comentaron anteriormente, no deben ser calentados. La toma y registro de la temperatura previa a la transfusión e informar el incremento de mayor de 1 grado centígrado respecto a la temperatura basal. ¿Sí? Se considera ya una reacción transfusional mayor a 1 grado centígrado si se nos dispara esta temperatura. Los componentes sanguíneos deben infundirse por un acceso vascular distinto a donde se están aplicando medicamentos. O sea, va a ser única y exclusivamente para la transfusión sanguínea ese catéter periférico o catéter central, dado su caso. Utilizar una vía gruesa para la administración de los hemocomponentes, empleando las medidas de asepsia y antisepsia en su inserción. Utilizar preferentemente catéteres periféricos de calibre 18 para favorecer la infusión y evitar la hemólisis. Utilizar un equipo de transfusión por cada unidad de hemocomponente a transfundir. También se nos hizo hincapié en pláticas anteriores en que no debemos de transfundir más de 2 unidades en 24 horas. El equipo de transfusión debe de contener filtro estándar para el atrapamiento de detritus celulares o microagregados. Administrar concentrados eritrocitarios en equipos con filtro convencional de 170 a 260 micras. El plasma, plaquetas y crioprecipitados se administrarán en equipos con filtros de 170 a 210 micras. Revisando esta información que nos da las guías de práctica clínica y la norma oficial mexicana para transfusión sanguínea, el equipo que tenemos disponible en nuestra unidad corresponde a estas especificaciones que se nos están marcando. El plasma fresco congelado y los crioprecipitados, una vez descongelados, deberán transfundirse en un periodo no mayor, a 6 horas. Quiere decir que una vez que yo ya lo tengo en mis manos para ser transfundido, se debe de transfundir inmediatamente. También un comentario que se nos hizo en plática anterior, que ya vamos a recibir los plasmas frescos congelados y los crioprecipitados ya descongelados del banco de sangre. Previo a esto tenemos que hablar y notificarle a los compañeros de banco que vamos a necesitar tal producto para que ellos procedan a la descongelación. Las bajas temperaturas pueden causar fracturas de las bolsas contenedoras del plasma o los crioprecipitados, por lo que se debe de corroborar su integridad de la misma, ¿sí? Como ya les comenté, ya estos productos nos los van a dar descongelados del banco, entonces tenemos que verificar la integridad de la bolsa. ¿Sí? Los concentrados eritrocitarios deben de administrarse en un horario en un lapso de tiempo de 2 horas, no mayor a 4, por la posibilidad de hemólisis y la proliferación de bacterias, ya que aumenta la temperatura de los hemocomponentes con el tiempo de permanencia fuera del ambiente frío. Aquí hay una tablita que me gustó mucho para compartírselas y viene la duración de transfusión.
del concentrado eritrocitario es en un tiempo de 2 a 4 horas máximo. Más o menos viene ahí de 30 a 60 gotas por minuto. El plasma fresco congelado de 20 a 30 minutos viene de 125 a 175 gotas por minuto. Una unidad de concentrado de plaquetas de 10 a 20 minutos o a goteo continuo, y una unidad de crioprecipitados igual de 10 a 20 minutos o en una velocidad de goteo continuo. El plasma fresco, las plaquetas y los crioprecipitados se deben de transfundir siempre a la máxima velocidad, ya que conforme pasa el tiempo su efectividad disminuye considerablemente. Regular el goteo inicial a 30 gotas por minuto de nuestro hemocomponente y observar la presencia de algunas manifestaciones clínicas de reacción. Y posteriormente, si no hay ningún problema, lo vamos a regular el goteo a 60 gotas por minuto, verificando el ritmo de la infusión. No mezclar el hemocomponente con ningún fármaco o fluido de reposición, con excepción de solución salina al 0.9% de forma simultánea con un equipo alterno. No quiere decir que lo vamos a mezclar directamente. Al añadir algún aditivo al producto sanguíneo se puede provocar hemólisis del hemocomponente. Entonces, el objetivo que buscamos al transfundir un hemocomponente, pues no va a servir. En caso de colocar un manguito de presión en la unidad del hemocomponente para acelerar el flujo, debemos de cuidar que no superen los 300 milímetros de mercurio, ya que puede ocasionar hemólisis. Nosotros desafortunadamente no tenemos en nuestro medio, pero yo lo proyecto aquí para que sepamos que existen y que, pues bueno, lo conozcamos. Orientar al paciente sobre los signos y síntomas de una reacción transfusional. Me van a decir, ¿cómo le voy a decir? Pues está intubado, está sedado. Bueno, pero es importante que yo como personal de salud lo sepa. Si el paciente está acompañado por un familiar, también le puedo decir todos estos signos y síntomas que pueden presentarse. Desde ansiedad, escalofrío, cefalea, prurito, sensación de calor, dolor lumbar, dolor torácico, mareo, vómito, náusea, taquicardia y disnea. ¿Sí? También todo esto yo lo puedo estar verificando, porque recuerden, vamos a estar tomando los signos vitales. También debemos de vigilar el sitio de punción donde se está infundiendo nuestro producto de hemoderivados para identificar la infiltración, la extravasación o la flebitis. ¿Sí? Toma, valoración y registro de los signos vitales posterior a la transfusión sanguínea. Vigilar nuevamente la aparición de signos clínicos de reacción transfusional. Los volvemos a repetir. Aquí se agrega también el dolor o sensación de calor, la náusea, vómito, prurito, taquicardia, cefalea, disnea, hipotensión, dolor lumbar y torácico. Todos esos son indicios de que algo está pasando. Estoy teniendo una reacción a mi transfusión. Registros. Vamos a registrar tanto en mi hoja de enfermería como en mi hoja de registro del banco de registro de reacción adversa o a mi componente sanguíneo. ¿Qué tipo de componente estoy transfundiendo? La cantidad, porque a veces me pueden indicar, no sé, 6 crioprecipitados, debo poner el número de unidades, el tiempo de administración, la fecha de la transfusión, el número de folio del componente que viene impreso en la etiqueta de identificación del componente, el volumen de cada una de las unidades que yo estoy infundiendo, la hora de inicio, la hora de término, los signos vitales previos al inicio, a los 15 minutos y al finalizar la transfusión. Las observaciones
pertinentes que yo observé en el momento de la transfusión o posterior a ella. Nombre y firma del responsable, ¿sí? Aquí es bien importante poner el nombre, porque a veces dejamos una firma que bueno, la mayoría de nosotros no conoce cada una de las firmas, ¿verdad? O es una firma que está modificada, o lo ideal es el nombre. Al finalizar la transfusión, volvemos a reiterar: registro del producto sanguíneo administrado, registro de los signos vitales, que ya se los comenté, el total del volumen infundido, el tiempo de la transfusión y respuesta si la hubo del paciente, ¿sí? Las reacciones transfusionales ya se mencionaron en una ponencia anterior, son las inmunológicas, las no inmunológicas, las inmediatas, que son las primeras 24 horas, y las tardías, que pueden ser después de 24 horas o hasta 10 días. ¿Sí? Acciones de enfermería ante una reacción sospechosa de una reacción adversa a mi transfusión. Suspender inmediatamente la transfusión, ¿sí? Suspenderla, no retirarla. Notificar al médico de lo que mi paciente presentó en ese momento. Si me dicen que debo de retirar ya todo el hemocomponente o lo que quedó del hemocomponente, no lo debo de separar de su equipo de transfusión, ¿sí? Lo debo de remitir al banco de sangre. Notificar al personal de banco de sangre del tipo de reacción presentada. Para esto tenemos el documento donde va a ir ahí bien detallado qué fue lo que presentó mi paciente. Es recomendable no retirar la vía endovenosa por donde se estaba pasando ese hemocomponente. Se debe mantener con una solución salina y seguir infundiendo la solución salina. Toma de muestras sanguíneas y de orina si es necesario. Todo esto es para dar el seguimiento de la reacción que pudo tener mi paciente. Las tomas de muestras del hemocomponente que se remitió al banco de sangre, que quedarán propiamente a cargo del banco. Toma y registro y valoración de los signos vitales. Esto lo hemos seguido marcando como un precedente para documentar ahí qué fue lo que se alteró en mi paciente. Tener como una base, cuáles son los medicamentos que vamos a utilizar durante una reacción adversa, que está la difenhidramina, la hidrocortisona y la adrenalina en casos graves, ¿sí? Esta indicación ya nos la dará propiamente el médico, qué dosis, pero sí es importante mencionarla porque pues a veces no tenemos tan rápidamente la intervención del médico y podemos tener ya dispuesto esto para la indicación que nos den. Haciendo resumen, bueno, aquí tenemos las intervenciones propiamente de enfermería para la seguridad en el manejo de la terapia transfusional. Primero tenemos que identificar los factores de riesgo. Esto es previo a la administración de un hemocomponente. ¿Qué tenemos que ver? Desde que tomo yo una muestra sanguínea para pruebas cruzadas, identificación correcta. Puede haber equivocación en la toma de muestra, puede haber error en la transcripción de la solicitud, el tiempo del almacenamiento, que ya nos comentaron los compañeros de banco, que normalmente no caducan aquí nuestras unidades de hemocomponentes. Error técnico en el banco de sangre, bueno, cada vez están perfeccionando más el sistema para que esto no suceda. Y confusión en la distribución. También debemos de estar muy al pendiente de quien recibe ese paquete, ese hemoderivado. Confusión en la administración, ¿sí? Queremos hacer énfasis en que debemos de identificar a nuestro paciente correcto. Y también uno de los riesgos es el paciente multitransfundido. Ya una vez que tenemos nuestra identificación, ¿qué vamos a hacer antes de transfundir al paciente? Nuevamente, nuestro paciente correcto, debidamente identificado. Confirmar la solicitud, ¿sí? Con la papeleta que se hizo del médico y a la que me están dando a la hora de entregarme el hemocomponente. Conocer el historial transfusional de mi paciente brevemente. Verificar consentimiento informado,
compatibilidad y otras alternativas, integridad de la bolsa, características físicas y generales del hemocomponente. Normalmente tenemos refrigeración controlada. Una vez que mi hemocomponente sale del banco de sangre, ya no tengo una refrigeración controlada, entonces rápidamente tengo que infundir ese hemocomponente. La transportación de los hemocomponentes en contenedores adecuados, ¿sí? Hacer una pausa previa a la identificación, ¿sí? Toma y registro de signos vitales, no se calienta mi hemocomponente, tener un acceso único de grueso calibre, solamente para mi transfusión, utilizar un equipo por cada transfusión que se vaya a realizar, y el descongelamiento que ya quedamos, que va a estar a cargo de nuestros compañeros de banco de sangre. ¿Qué voy a hacer yo como enfermera durante la transfusión? Toma y registro de signos vitales. El tiempo de infusión, que ya quedamos que no debe de ser mayor a 4 horas. Regular el goteo inicialmente a 30 gotas y conforme vaya teniendo la respuesta de mi paciente, lo voy a regular a 60 gotas. No mezclar medicamentos con el hemocomponente. Solo se puede adicionar o se puede mezclar con solución salina. Orientar a mi paciente, al familiar que está acompañando a mi paciente, sobre los signos, síntomas que puede presentar. Y voy a estar monitorizando el sitio de punción. ¿Qué voy a hacer después de la transfusión? Toma y registro de signos vitales siguen siendo vigentes, registro oportuno de signos y síntomas, vigilar la presencia de reacciones post-transfusionales y el desecho de mi bolsa, mi equipo de transfusión en la bolsa roja. Todo esto es una estrategia para prevenir errores, utilizar el modelo de gestión de riesgos. Hay que contribuir a una cultura de seguridad, personal con conocimientos científicos y especializados, capacitación continua, que es lo que estamos haciendo, comunicación efectiva dentro del personal de salud y confirmar prescripción médica por escrito, ¿sí? Bueno, pues por mi parte eso es todo. Muchas gracias y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta que me quieran hacer al respecto. Agradecemos la participación de la licenciada Elisa Isabel Tovar Ortiz, encargada del Departamento de Calidad por Enfermería. Si alguien tuviera alguna pregunta que le hagan de licenciada, alguna duda, se la pueden hacer por el chat o podemos abrir micrófono y cámara para hacer la pregunta. Hola, ¿sí me escuchan? ¿Sí me Sí, escuchan? adelante, doctor Freder. Sí, mire. Bueno, pues se me hizo muy interesante que ya se establecieran como estos aspectos técnicos en los cuales interviene enfermería y los pasos, pues a seguir. La verdad sí, ya es que conforme pase el tiempo irlos implementando y supervisándolos entre todos. Sí, la verdad es que sabemos que hay falta de personal en todo el hospital, pero entre todos irnos supervisando. Lo que yo sí quiero recalcar es lo que han comentado sobre el aspecto de que es la enfermera responsable del área, del turno, del piso, es la que va a ir por las unidades y recalcar que esa enfermera le tiene que entregar esta unidad pues a su otro, a la persona que va a transfundir. Y que sí, de preferencia, eso se comenta, que la persona que va por las unidades no sea la misma persona que va a transfundir, como para aumentar este control de identificación del paciente. No sé si esto sí es así o yo entendí como diferente o mal. Correcto, doctor. Estamos hablando por ejemplo, lo quiero separar porque en un turno diurno o en un turno matutino,
tenemos jefe de servicio. Entonces, es responsabilidad de la jefe de servicio o en su defecto la responsable del servicio quien acude por el hemoderivado a banco de sangre, haciendo las debidas revisiones del hemocomponente que se le entrega. Ya una vez que sale del banco de sangre en manos de la jefe de servicio o responsable, lo hace entrega a la compañera que está a cargo del paciente, quien va a ser la responsable de la transfusión, ¿sí? Aquí es preciso señalar que puede hacer aquí en este momento el tiempo fuera, corroborando la identidad del paciente y a su vez se puede ahí verificar la compatibilidad y hacer la comparación o más bien la verificación de que es el paciente correcto, ¿sí? La enfermera que está a cargo del paciente, la que va a hacerse responsable de la transfusión, ya está pues ya con el paciente dispuesto para recibir esa transfusión. Ok, Diana, yo creo que sí es factible que se realice así como tú lo haces, en función de que por la falta de personal, lo estaremos checando y involucrando al personal supervisor. Sí, me parece un buen punto. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, adelante. Ok, bueno, sí, pues sí, ya esperaremos las modificaciones que se vayan haciendo para eso. Nosotros, por ejemplo, en Banco de Sangre tenemos un diario que es de inmunohematología, donde se registran las pruebas cruzadas, si son compatibles, incompatibles, está en físico. Y ahí firma quien va a recoger la unidad. Eso les comento que se va a seguir haciendo y ahí tendríamos como los datos de la persona que recoge la unidad. Entonces, solo comentarles que supervisen en cierta forma a mi personal para que también de forma verbal o audible les entreguen la unidad. Ellos me dicen que sí lo hacen, que sí mencionan que, te estoy entregando la unidad de Juan Pérez y ya, porque así es que se tiene que hacer, o sea, además de que sea por escrito, se tiene que leer y ustedes pues escuchar que les están diciendo como la información. Entonces, solo para que también tengan esa retroalimentación de banco y que pues sepan que también lo tenemos que hacer nosotros. Ok, doctor. Sí, para todos también. Me parece un buen punto porque aparte, ya como usted lo dijo, del escrito, de verificar la papeleta que yo tengo o que me están entregando de reacción de transfusión, estoy haciendo un tiempo fuera previo a que yo la entregue con mis compañeros que van a ser los responsables de la transfusión. Sí, me parece buen punto. Sí, muchas gracias, licenciada. Agradecemos su participación en esta temática y hemos llegado al final de nuestras ponencias. Agradecemos a todos su asistencia y su permanencia en este curso, tanto presencial como virtual, el cual, bueno, como ustedes ya se han dado cuenta, se llevó a cabo por medio de links que compartieron hacia las supervisoras de los diferentes turnos y ya se los hicieron llegar, así como en diferentes lugares estratégicos estuvieron colocados la información pertinente manejando todo la tecnología virtual por medio de códigos QR se podían inscribir automáticamente. Asimismo, se les hizo llegar lo que son la lista de asistencia, las listas de la evaluación previa, y ahorita les acabo de enviar lo que es la evaluación final. Asimismo, hacer mención que se van a continuar realizando este tipo de dinámicas y también es una estrategia para poder llegar a más compañeros y que se fomente el aprendizaje. Asimismo, si alguno tiene algún comentario, alguna sugerencia, lo puede hacer llegar al correo de la Coordinación de Enseñanza, el cual al momento de su inscripción se les reenvió a su correo personal toda la información y con gusto les contestamos a la brevedad.
Entonces, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra cuestión, solamente me bastaría darles las gracias. Y por mi parte sería todo, y por la coordinación de enseñanza, damos por concluido esta sesión en curso de manejo de hemoderivados por enfermería.